Les agradezco mucho su participación en el precongreso del Instituto Cardiovascular. Hoy tengo el gusto de estar con dos excelentes profesionales, especialistas en el tema. La doctora Pilar Escribano Subías es médica cardióloga y sus áreas de interés son la insuficiencia cardíaca avanzada, el trasplante, la hipertensión pulmonar y la cardiopatía congénita del adulto. Ella se desempeña como coordinadora de la unidad multidisciplinaria de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y es una docente muy reconocida, tiene una enorme dedicación a la formación de médicos especialistas, médicos de pregrado, posgrado, de enfermeros, y es la directora del curso superior de hipertensión pulmonar, el magíster en hipertensión pulmonar de la Universidad Complutense de Madrid. También ustedes saben que es autora de numerosos trabajos de investigación y sobre todo yo quiero destacar su generosidad porque siempre ha colaborado con la formación de médicos argentinos. Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de aprender con ella y siempre nos dedica un tiempo para las actividades académicas. Así que Pilar, muchas gracias. También contamos con la doctora Lorena Coronel. La doctora Coronel es una médica cardióloga, también sus áreas de interés son la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar. Ella es staff del Servicio de Cardiología del Hospital Juana Cabral de Corrientes y también staff de la División de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Lorena es definitivamente una de las médicas argentinas con mayor formación en hipertensión pulmonar. Ella hizo el fellow con Pilar, también hizo un fellow con el doctor Barberá en Barcelona, con el doctor Nazareno Gallier en Bolonia. Es una líder de opinión y también una de las grandes impulsoras y trabajadoras de los registros de hipertensión pulmonar a nivel nacional. Así que bueno, con ellas dos, un poco la idea es charlar sobre aspectos del tratamiento en esta patología rara, pero que tiene un mal pronóstico, como es la hipertensión arterial pulmonar. Todos sabemos que en los últimos años, la verdad que el pronóstico de la enfermedad mejoró, tenemos nuevas drogas, pero probablemente la mejoría no esté dada solo por el advenimiento de nuevas drogas, sino porque hemos aprendido a sistematizar su uso y tenemos guías para cómo escalar la medicación en función de la evolución de los pacientes. Y probablemente donde estamos con una zona de mayor discusión es en los pacientes que tienen riesgo intermedio, ¿no? Creo que todos tenemos muy claro que si un paciente tiene un riesgo alto, debemos ser muy agresivos con el uso de la medicación, usar medicación endovenosa, pero aquellos pacientes que están en un riesgo intermedio, les quería preguntar si ustedes, en un primer lugar, si creen que el riesgo intermedio es uno solo, o si tenemos grises, si esto es un continuo y hay grises, y cómo podríamos abordar a ese grupo de pacientes, cómo podemos hacer para que mejoren. Pilar, si querés iniciar. Bueno, evidentemente el riesgo intermedio constituye aproximadamente el 60% de los pacientes y lógicamente no es un grupo homogéneo, ni mucho menos. Dentro del riesgo intermedio incluimos pacientes que están muy próximos porque en breve van a estar en alto riesgo y pacientes que realmente están tocando el bajo riesgo. Probablemente uno de los retos que tiene la comunidad científica es conseguir ordenar el riesgo intermedio, porque a día de hoy la escala pronóstica de las europeas, de las guías europeas nos ayuda poco porque cuando nosotros estamos en la consulta, pues más de la mitad de nuestra consulta entra ahí en el riesgo intermedio, ¿no? Entonces yo creo que
que más que intentar discriminar quién es riesgo intermedio bajo, quién es riesgo intermedio alto, nuestro objetivo tiene que ser llevarlos al bajo riesgo, a todos, al intermedio alto y al intermedio bajo. Lo que pasa es que hay veces que es muy difícil de saber cuando un paciente realmente tiene la enfermedad controlada. Y ahí es probablemente la llamada a la valoración con múltiples pruebas. Pruebas que determinen la capacidad funcional del paciente, que si son pacientes jóvenes tienen que ser pruebas más demandantes, ver la función del ventrículo derecho, el ProBNP, el ecocardiograma, y esto de manera sistemática en cada visita, porque los pacientes jóvenes y los pacientes con pocas comorbilidades, que son realmente los que más tenemos que ofrecer y en los que más podemos mejorar su pronóstico, son en general, tienen una marcada tendencia a decir que se encuentran bien para que no les compliques la vida, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un poco trabajo de detectives y desde luego trabajo sistemático en la valoración del riesgo. Lorena. Sí, yo coincido plenamente en lo que manifestó Pilar recién. Quiero, aprovechar unos segundos para agradecerte, Mirta, también por la invitación para participar de este simposio precongreso que sabemos que es muy, muy importante en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y como decía, coincido plenamente en lo que decía Pilar. Creo que el riesgo intermedio contiene muchos matices y también coincido en que tal vez la estratificación de riesgo que propone la Sociedad Europea de Cardiología en ese aspecto nos deja con un poco de ganas de qué más, digamos, de qué otra manera podemos estratificar o, digamos, hilar un poco más fino en este subgrupo de pacientes. Y en ese aspecto creo que tal vez el score reveal, al tener en cuenta, por dar un ejemplo, la etiología de la hipertensión arterial pulmonar, por ahí tal vez ayude a discriminar un poco más, no por el hecho de encasillar a un paciente, como decía Pilar recién, en riesgo intermedio y saber, y eso creo que se le puso mucho énfasis en los últimos años, de llevar al paciente a un perfil de bajo riesgo, sino en el sentido de que otorga tal vez un poco más de elementos para estratificar mejor al paciente y evaluar qué estrategia podemos utilizar para llevar al paciente a un perfil de bajo riesgo. Y creo que en ese sentido, al existir varios centros, a pesar de que en Argentina o en nuestro país, digamos, hay centros reconocidos, centros de referencia reconocidos, pero hay muchos cardiólogos, neumonólogos, reumatólogos que manejan pacientes con hipertensión pulmonar. Creo que es muy importante conocer la estratificación de riesgo y los elementos con los que contamos en cada uno de los centros y saber también que hay un subgrupo de pacientes, probablemente ese paciente que está en un perfil de riesgo intermedio, pero más cerca del alto riesgo, en donde probablemente sea necesario derivar a esos pacientes a centros de referencia para estudios un poco más complejos, como pueden ser o una resonancia cardíaca o un test de ejercicio cardiopulmonar, y por qué no, en algunos pacientes sabemos que siempre es fundamental repetir el cateterismo para así objetivar en qué situación hemodinámica estamos y ver cómo podemos optimizar el tratamiento con el objetivo de llevarlo a un perfil de bajo riesgo. Pilar, ¿vos creés que las variables del ventrículo derecho o la valoración del ventrículo derecho está un poco disminuida en su importancia en las guías, en el semáforo europeo? Claramente, yo creo que eso en realidad, si alguien tiene que hacer examen de conciencia y dolor de sus pecados, somos los propios cardiólogos, que la hipertensión pulmonar es una enfermedad que se maneja a medias entre cardiología y neumología, aunque también tiene una participación importante de interna, pero los que miramos al ventrículo derecho somos los cardiólogos y no hemos generado la suficiente evidencia como para que el ventrículo derecho se haya colado como debe y esté representado como debería de estarlo en las guías clínicas y en la estratificación pronóstica de la hipertensión pulmonar. Yo creo que aún así, en los últimos tiempos se han producido varias publicaciones que deberían de llegar
a la nueva edición de las guías clínicas y que realmente el pronóstico se base más en la proximidad y en la evaluación correcta del ventrículo derecho. El ecocardiograma nos puede dar muchos datos, tenemos a la vuelta de la esquina ya el ecocardiograma tridimensional y, como decía Lorena, para determinados casos la resonancia. Pero es que cada vez tenemos más claro que o tenemos un buen remodelado del ventrículo derecho o el paciente no va bien. Y ya hay algunos artículos de experiencias de centros que nos demuestran que pacientes que han mejorado su situación funcional, han incrementado el test de 6 minutos o han mejorado la clase funcional, si mantienen un remodelado patológico del ventrículo derecho, con un ventrículo derecho muy esférico, una aurícula derecha muy dilatada, pues no van bien. Entonces, está claro que la ventana al ventrículo derecho la tenemos que abrir. Y bueno, también cuando hicimos el semáforo, que yo eso es una cosa que a mí me gusta siempre recordar, tampoco había evidencia para los puntos de corte de largoespirometría, ni había evidencia para muchas de las cosas que figuran en el semáforo. Yo creo que tenemos que empujar los cardiólogos para que el ventrículo derecho tenga un papel más predominante en la valoración pronóstica de los pacientes. Estoy completamente segura y espero que sea así en las próximas guías clínicas. Sí, yo creo que sí, porque como vos comentabas, aumentó mucho las publicaciones que como que desacoplan al ventrículo de la mejoría funcional, y me parece que eso va a traer un cambio y que vamos a volver a mirarlo con más detalle. Lorena, ¿qué estrategias pensás frente a un paciente que mantiene el riesgo intermedio de tratamiento? Bueno, yo creo que digamos, en ese sentido, digamos, nosotros lo que hacemos, comentando un poco lo que hacemos en nuestro centro, a mí me gusta mucho el algoritmo de estratificación de riesgo que proponen un poco los alemanes, de donde hacer esta evaluación con parámetros básicos, y es lo que tratamos de transmitir a centros que son más pequeños, digamos, en nuestra área de referencia. Digamos, como repitiendo un poco lo que dijo Pilar hoy al principio, cada una de las visitas tendría que ser una evaluación de riesgo con parámetros básicos que podemos obtenerlos en el consultorio, como son la clase funcional. Yo creo que el tema de la clase funcional, una evaluación lo más objetiva posible de un parámetro tan subjetivo como es la sensación de disnea o de fatiga en el paciente, es fundamental, pero a medida que nosotros vamos conociendo al paciente, sabemos qué actividades realiza habitualmente, entonces creo que es una manera fácil de evaluarla. Con el test de caminata, obviamente, y cuando tenemos disponible también agregar biomarcadores. Y a partir de ahí, evaluar si necesita, como dije anteriormente, por ejemplo, complementarlo con un ecocardiograma, que siempre nosotros hacemos lo que solemos llamar acá dentro del hospital un ecocardiograma sensibilizado, porque se lo dirigimos a un ecocardiografista en particular, que ya conoce al paciente porque probablemente es el que viene haciéndole los ecocardiogramas, comentándole a ver qué otras cosas podemos exprimir a un estudio tan importante como es el ecocardiograma, porque también un poco de la mano de lo que decía Pilar recién, yo creo que, digamos, es pedirle muy poco, como un TAPSE o un área de la aurícula derecha, que sin duda son parámetros relevantes, pero al día de hoy se manejan software que, digamos, no están ampliamente disponibles, pero sí, digamos, en muchos centros los tienes, como son el Strain, o el eco 3D para evaluar mejor el ventrículo derecho, o un test de ejercicio cardiopulmonar, y en algún grupo de pacientes también, como dije, va a ser necesario repetir el cateterismo cardíaco derecho. Ahora bien, en un paciente en donde nosotros podemos objetivar que en realidad está en una situación de riesgo intermedio, si viene con monoterapia, que son los menos, digamos, muy poco, sumar una segunda droga. En general nosotros comenzamos con inhibidores de fosfodiesterasa 5 y al mismo tiempo comenzamos los trámites para que, sabemos que es una droga que lamentablemente acá en Argentina no se consigue de un día para el otro, pero ya comenzamos los trámites para adicionar un antagonista del receptor de endotelina. Y si el paciente se encuentra ya con terapia combinada y el paciente está en una situación de riesgo intermedio, digamos que hoy tenemos ya estudios que avalan agregar o bien una tercera droga, como puede ser un prostanoide vía oral, o pensar en reemplazar ese inhibidor de fosfodiesterasa 5
por un estimulante de la guanilato ciclasa soluble. Yo creo que en ese sentido, digamos, hablando siempre del paciente de riesgo intermedio, no todas las terapias son para todos. Y creo que tenemos que conocer bien el paciente, la historia del paciente, la etiología de su hipertensión pulmonar, para pensar a ver qué estrategia podemos sumar para llevarlo a un perfil de bajo riesgo. Y sin dudas, va a haber un grupo de pacientes que por más que no estén en una situación de alto riesgo, va a haber un grupo de pacientes que van a necesitar prostanoides parenterales, y es algo que yo creo que tenemos que conversar ya desde el momento del diagnóstico del paciente, porque yo entiendo que no es fácil, digamos, que un paciente o una mujer de 30 años esté con una bomba de infusión o una bomba subcutánea de prostanoides. Yo creo que son conversaciones que hay que tenerlas desde el principio para que el paciente lo vaya de a poco metabolizando. Pilar, y con respecto al uso de análogos de prostaciclina parenteral, que ustedes tienen una enorme experiencia, durante mucho tiempo a lo mejor decíamos de llevar la dosis a la dosis de los trabajos, hablábamos de llevarlo a 20 nanogramos, y ahora hay cada vez más publicación de que probablemente para tener un efecto sobre el remodelado del ventrículo derecho tenemos que bajar mucho la resistencia vascular pulmonar, que se necesita un delta importante en la resistencia vascular para que el ventrículo derecho pueda hacer un remodelamiento favorable. ¿Cuál es tu opinión sobre la dosis? ¿Tratás de llevarlo a dosis bien altas? ¿Cómo manejas la dosis de esta medicación? Nosotros cuando usamos el epoprostenol como tercera droga, que es la forma más habitual de usarlo, habitualmente nosotros lo dividimos como en dos fases, ¿no? Entre 20 y 30 para nosotros es la fase en la que nosotros vamos a escalar al paciente con tranquilidad y a ver qué es lo que obtenemos. Nosotros cuando el paciente lo hemos puesto en una situación de agresividad por la parte de la enfermedad, lo revaluamos siempre hemodinámicamente, porque creemos que necesitamos estar muy seguros de que no se nos está pasando. Porque si no hemos conseguido hacer por lo menos, que las resistencias vasculares pulmonares caigan un 20%, no hemos conseguido nada. Con lo cual, eso nos va a marcar un poco cuáles van a ser nuestras siguientes actuaciones. Si realmente el paciente ha mejorado claramente, nos quedaremos ahí entre 20 y 30 con comodidad, y si no, empezaremos a pensar que tenemos que mandarlo para el trasplante pulmonar. Eso para nosotros es el momento en el que iniciamos la derivación y la evaluación para trasplante pulmonar en nuestros pacientes. Y a partir de ahí intentamos subir. La verdad es que nosotros la dosis que solemos manejar en los pacientes que no van bien, que están en lista de trasplante o que, bueno, que no tengan trasplante no van bien, es entre 40 y 50. Más allá de 50, a nosotros no nos lo toleran por efectos secundarios. Yo no sé los japoneses, que son los que les llegan a dar 100. Yo no sé qué tubo digestivo tienen. Debe ser uno de japonés, porque los españoles no pueden, ¿eh? Sí. Se pillan los pobres unas diarreas que no pueden con ellas, o sea, es un horror. Y luego vuelve a aparecer otra vez mucho el dolor en las pantorrillas, al caminar, en la planta del pie. O sea, empiezan todos los dolores estos neuropáticos que producen las dosis altas de prostaciclinas, y la verdad que nosotros no le hemos sacado mucho partido. Tan es así que en estos pacientes que tenemos ya pues entre 40 y 50 y están en lista pero no llega, pues nos planteamos la factibilidad de hacer una septostomía o de cambiar el PD5 por Riodiguat, sí, por darle un empujón, ¿no? Pero claro, realmente nosotros esas dosis tan altas que dicen los japoneses, nosotros no las hemos conseguido usar. Lo hemos intentado, pero realmente no lo hemos conseguido. Yo no tengo tan claro que sea una cuestión de usar dosis tan altas. El tema es que los japoneses, cuando tú lees bien su experiencia, son todo mujeres jóvenes, son todo idiopáticas, que la idiopática es mucho más agradecida que la esclerodermia o cualquier otro tipo de hipertensión pulmonar. La idiopática es la mejor. Y sobre todo son muy jóvenes, tienen por debajo de 40 años. A una mujer por debajo de 40 años puede subir la prostaciclina, a una señora con 50 menos y a una con 60 mucho menos. Entonces, yo creo que también allí hay una influencia de este tipo de cosas, y luego que ellos ponen la prostaciclina muy pronto. De hecho, en algunos de sus algoritmos, si tienes una presión pulmonar media de 35, te ponen directamente prostenol.
Entonces, yo Sí. creo que es una mezcla de todo, ¿no? Hay que entender que es una manera muy diferente de manejar la hipertensión pulmonar en Japón. Si es muy agresivo y se utilizan las prostacicinas sistémicas de entrada y luego también en el tema de la dosis. Pero todo es distinto, no solo la dosis, es todo distinto. Claro, sí. Y con respecto al trasplante, Pilar, ¿cómo están ustedes con la donación? ¿Han tenido repercusión con este pandemia? Porque nosotros hemos tenido una caída del 50% aproximadamente de la actividad de trasplante. Nos impactó mucho. Bueno, a nosotros nos ha impactado, de hecho en la primera ola hubo un tiempo que los programas de trasplante hubo que cerrarlos porque no, las unidades de cuidados intensivos pasaron a ser unidades COVID y no había espacio para el trasplante. Después, especialmente en el trasplante pulmonar, pues también tuvimos el problema adicional de que los pacientes trasplantados pues tenían una evolución muy complicada con el COVID. De hecho, tenían una mortalidad pues del 30% casi, o sea que era una situación, lo cual hacía que de alguna manera se frenase el hecho de trasplantarle y luego obviamente también los donantes. O sea, yo creo que los programas de trasplante en general este año se han visto bastante perjudicados por la pandemia. Porque, bueno, entre que hay menos donantes, que los receptores hay veces que tienes un corazón pero no lo o tienes un pulmón pero no lo puedes poner porque no tienes SUBI. Yo creo que eso nos ha afectado a todos e incluso pacientes que han dicho, oye, pues yo casi que, mire, que me deja usted fuera de la lista un poquito, a ver si esto se despeja, porque realmente la situación está siendo muy complicada. Sí, sí, acá pasó lo mismo. Bueno, eh, y vamos a cerrar porque, bueno, el tiempo es muy tirano y ya pasaron nuestros minutos. Les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros y, bueno, espero, Pilar, que pronto te podamos tener por acá Ojalá que nuevamente sí. presencial. Será muy buena Gracias. señal, porque ya saben ya sabéis que yo en Argentina me siento como en casa, lo echo mucho de menos el no poder ir en todo el año, estoy como castigada y realmente será una señal de que estamos realmente volviendo a la normalidad, que creo que es algo que todos deseamos. Os Sí, deseo un feliz congreso, que disfrutéis y aprendáis mucho, aunque sea online. gracias, muchas gracias, Pilar, gracias, Lorena, nos vemos pronto.